9:08, continuamos en Radio Análisis y saludamos a esta hora a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestras panelistas, en primer lugar saludamos a la diputada independiente, pero subjefa de la bancada independiente del PPD, Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Buenos días y bienvenida. ¿No la tenemos? Bueno, vamos a ver. Ahí sí. Ahí sí. Diputada, bienvenida. ¿No? Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Y saludamos a la doctora en Historia y Académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Carla Peñalosa. Bienvenida, Carla. Hola, muy buenos días. No estoy en el estudio hoy día, lamentablemente, sé con perdonarme. Para la próxima. Siempre. Buenos días, Camila, Carla. Bueno, ayer nos golpeó a todos, independiente de las posiciones que se tengan, la noticia de la salida del ahora exministro Mario Marcel. Quería partir por ahí, preguntarles, antes de ver el detalle, ¿no?, de quiénes entraron y el cambio de o el ajuste ministerial. La figura de Mario Marcel, ¿qué balance pueden hacer en estos más de 3 años y algunos meses de gestión? Un ministro que está, bueno, desde el principio, pero que también recibió una economía en una situación muy, muy compleja después del estallido social, de la pandemia, y logró algo que no es obvio que se haya logrado, que es estabilizar varios de esos números de crecimiento, inflación. ¿Qué les parece, qué balance hacen de la gestión de Mario Marcel? Carla. Bueno, en primer lugar decir, claro, es una sorpresa, no necesariamente, o sea, de hecho no es una buena noticia, pero también es entendible dada las razones personales que aduce, y ahí creo que uno no puede entrar en eso, si son personales, son personales. Y bueno, yo creo que el impacto mayor tiene que ver precisamente por su gestión, incluso como tú decías, más allá de si no está de acuerdo con todo o con lo que hizo con su gestión, pero lo cierto es que los números hablan por sí solos y creo que la economía ha dado muestras de una sanidad, de una estabilidad que pocos países, sobre todo de la región, pueden mostrar. Pero los otros números también son importantes y creo que el ministro Marcel tenía una aprobación muy alta dentro de la población y creo que eso es bien raro tratándose de un ministro de Hacienda. No es común que los ministros de Hacienda, que en general son como son los más malos de la película, tengan esos altos niveles de aprobación, y yo creo que eso tiene que ver con la imagen de, no sé, de serenidad, de estabilidad y de responsabilidad que le imprimió a su gestión. Y también creo, y en eso creo que el presidente Boric fue claro ayer, en que eso pudo irradiarlo al conjunto del gabinete y fue una figura importante no solo desde su cartera, sino que para el gobierno entero. Recordemos que también su ingreso al gabinete, cuando se inicia el gobierno, también generó cierta polémica en relación a si representaba sectores más conservadores, menos progresistas, menos de izquierda, como decirlo, pero en realidad creo que la generosidad a la que aludía el presidente Boric ayer tiene que ver precisamente con haberse puesto tras el programa de gobierno y tras la impronta de este gobierno. Dicho todo esto, creo que alcanzó y pudo llevar adelante también, tal como el propio Marcelo dijo, reformas importantes, y sin duda, y más allá de si el resultado es perfecto o no es perfecto, la reforma de pensiones que hicieron en conjunto con el Ministerio del Trabajo es y será una de las medidas emblemáticas de este gobierno, por lo menos el inicio de espero yo por lo menos que sea solo el inicio, de un proceso que nos lleve a transformaciones más profundas en ese ámbito. Y por supuesto que también, y eso hay que decirlo, yo creo que se va no por su responsabilidad, pero tal vez con una claridad más grande, digamos,
La falta más grande es no haber podido llevar a cabo la reforma tributaria que era tan importante dentro de este programa, pero que tiene que ver, y por eso creo que también aquí aprovecho de usar un aviso, tiene que ver con no haber tenido mayoría en el Parlamento y por eso es tan importante también las elecciones. Sí, Carla, a propósito de la mención que tú hacías a cuando asumió, cuando fue nombrado el ministro Marcel, más que cuando asumió el cargo, hay que recordar que previo a esto había sido un poco más de 5 años presidente del Banco Central, ¿no? Y renunció a la presidencia del Banco Central para asumir la nominación del presidente Boric. Bueno, que al principio no le cayó bien a todos los sectores del oficialismo. De Por la hecho, frase de Guillermo Tellier, esa justo iba a que lo mencionar. ninguneó, Sí, básicamente. cuando iba entrando Guillermo Tellier ahí a la ceremonia de presentación del gabinete, le preguntaron, ¿qué le parece que hayan nombrado a Mario Marcel en Hacienda? Y dijo, no lo conozco, ¿no? Bueno, diputada. Sí, yo quiero sumarme a las palabras de mis colegas que hemos lamentado la pérdida del ministro Marcel, la salida del gabinete del presidente Gabriel Boric, porque finalmente, más allá de que yo en mi caso me considero oficialista, creo que es un ministro que tenía un gran liderazgo, que ha sido también reconocido de manera transversal, que el respeto y que el diálogo con el que ha llevado adelante las conversaciones más difíciles, como por ejemplo han sido en su momento la previsional, en ciertos aspectos, recordemos que no solamente se llevó por trabajo, sino también por Hacienda. Ahora la discusión presupuestaria que se iniciaba, la verdad es que es difícil pensar o imaginar en cómo se llena ese espacio dentro del gobierno y lo que representaba también el ministro Mario Marcel dentro del gobierno. Entonces, yo lamento también la salida, entiendo perfectamente los motivos, pero espero que se retome, ¿cierto?, la cartera de Hacienda con el mismo liderazgo que la estaba ejerciendo el ministro Marcel, y eso, por cierto, que es un desafío. Y no es sencillo, por la construcción que pudo armar Marcel en el Congreso, por la trayectoria que tenía, pero también por el respeto transversal que le permitían a él llevar las discusiones más allá del oficialismo. Sí, claro, ayer hubo reacciones en el Congreso, como dice Camila, de manera transversal, respaldando la figura de Mario Marcel, su trayectoria, que evidentemente va más allá del Ministerio de Hacienda. Yo quiero mencionar un tuit del exministro, que fue su antecesor, Ignacio Briones, que dice: quiero valorar públicamente la entrega y el aporte del ministro Marcel. Liderar Hacienda no es fácil, exige resistir muchas presiones, en especial de los propios, que esto fue algo que se vio en este gobierno y también en los pasados. Bueno, ahí Ignacio Briones con el tema de los retiros, del IFE universal también lo vivió en carne propia, y puso: sin él, y Chile Vamos entre paréntesis, imposible una buena reforma de pensiones. Fue él y no Jara, dijo él, que es algo que han dicho otros parlamentarios de la Comisión de Trabajo, parlamentarios de oposición y oficialistas, que en realidad la reforma estaba trabada hasta que Marcel ahí hizo lo propio, ¿no?, para poder sacarla adelante. Son lecturas de opiniones y de quienes han estado ahí también en la negociación, pero bueno. Cuando una reforma es bien apreciada, esto no implica necesariamente mi opinión, digo, cuando una reforma es en general bien apreciada, tiene muchos padres y madres. Cuando no, huérfana. Es huérfana, sí. Sí. Bueno, Carla, generó también muchas reacciones la llegada de Nicolás Grau, que es del Frente Amplio. Sabemos que además tiene una cercanía personal con el presidente Boric. Álvaro García en el Ministerio de Economía. Y bueno, hay una decisión política de ponerlo ahí, más allá que esto puede dar cuenta de una cierta falta de elencos en el oficialismo, en el gobierno, ya 7 meses de terminar su mandato, pero también hay una decisión política, porque uno dice: Álvaro García podría haber sido ministro de Hacienda también, ¿no?, que tiene otro perfil, exconcertación, en fin, y puso a alguien de los suyos, digamos, ¿no?, del Frente Amplio. ¿Cómo ves esta nominación, Carla, y las reacciones que ha generado? Yo leía más temprano muchas reacciones desde el propio oficialismo,
muy críticas con Nicolás Grau, porque de la oposición no lo puede esperar, ¿no? Pero del oficialismo, del socialismo democrático, muy, muy molestos con esta nominación. Carla. Estás silenciada. Autosilenciada. Sí, Ahora sí. no hemos sido nosotros. Sí, yo reconozco. Me querían censurar. No, mira, podría plantearlo incluso al revés. Sí, hay una decisión política y que tiene que ver. ¿Por qué digo que lo planteo al revés? Porque creo que no solo pone de ministro de Hacienda alguien que es sabido muy cercano, pero que además ha estado desde el primer día del gobierno, como es el ministro Nicolás Grau, pero sino que también al nombrar a Álvaro García, el gobierno mantiene los equilibrios políticos también. Entonces creo que en ese sentido no podría hacer esa doble lectura, no solo pone a alguien muy cercano en el ministerio que queda vacante, sino que convoca a Álvaro García, que ya ha sido ministro de otros gobiernos, y creo que en ese sentido da una señal como de estabilidad o confiabilidad. Yo lo veo así. A mí me sorprendió, incluso, voy a confesarlo y espero que nadie se ofenda, pero cuando escuché el nombre de Álvaro García, incluso pensé que podía ser un hijo, digamos, pero no, es el propio Álvaro García, que alguna vez también me hizo clase en ciencias sociales. Bueno, pero creo que se mantienen los equilibrios políticos y no es de extrañar que convoque a Nicolás Grau, que también es cierto, y eso creo que me imagino que el presidente debe haber medido los costos. No es un ministro muy querido, no es mi opinión, por cierto. Tengo mucho respeto y le deseo todo el éxito del mundo, también es académico de nuestra universidad. Pero no es muy querido, no solo por, como decía Montserrat, por la oposición, sino que también dentro del propio oficialismo. Con respecto a la falta de elenco, no creo que sea tanto eso, como que igual es difícil, son difíciles, y yo estaba tratando de recordar los cambios de gabinete de otros gobiernos en el último periodo y son un poco así, digamos, o sea, porque la verdad es que no es fácil conformar equipo o sustituir figuras cuando quedan pocos meses para gobernar. Hay que incorporarse cuando todo se está acabando, digamos. Si bien quedan varios meses todavía de gobierno, yo creo que la decisión, en definitiva, para seguir cerrando el tema que tengo presente, le da más bien continuidad y estabilidad que otra cosa. Esa fue mi lectura ayer, que reconozco que también me pidió bastante sorpresa la salida de Marcel, pero creo que el enroque es correcto. O sea, también había otras figuras, podría haber sido la propia subsecretaria de Hacienda, en fin, pero creo que no es una decisión tan ni arriesgada, ni loca, ni inesperada, ni incomprensible. Me parece que ahí se mantienen los equilibrios. O sea, creo que Álvaro García viene a ocupar, lo digo precisamente porque tú decías, Montserrat, que las críticas venían del socialismo democrático. Bueno, Álvaro García es un hombre que representa muy bien ese sector, digamos, fue parte de la campaña de Carolina Toa ahora en las primarias. Entonces me parece que lo que yo leo, y eso es lo que leí ayer cuando se produce el cambio de gabinete, es que se mantiene el equilibrio de la coalición. Sí, muy cortito, Pato. Carla dice que a Nicolás Grau no lo quiere mucho, que yo creo que es una descripción. O sea, digamos que no lo quieren varios, ¿ya? Es complejo cuando se es ministro, en este caso de Hacienda, y uno tiene oposición dentro de las propias filas de los senadores. Recordemos lo que le pasó a Giorgio Jackson, fue lo primero que ayer se me vino a la cabeza, que le costó mucho cuando fue ministro Sexpress, le costó mucho liderar esa cartera porque tenía una relación muy compleja con parlamentarios, principalmente los senadores. En el Congreso, Nicolás Grau, por las reacciones que salieron ayer, uno ve que no la va a tener fácil, por lo menos. Sí, y claro, y no se sabe hasta qué punto es por situaciones personales, por situaciones del ejercicio del cargo. Por su experticia, que no es la macroeconomía, digamos. Y por una cosa precedente, que es la animadversión que en el socialismo democrático se tuvo bastante intensa en cierto momento hacia el Frente Amplio, ¿no? Bueno, hay algunos datos, yo no sé, Carla, si cuando te referías a la edad de Álvaro García era en sentido literal o en el sentido de que venía de vuelta de la política. Te lo comento no porque la diferencia de edad no es tanta, o sea, Marcel tiene 65 y Álvaro García 71.
esto no es como la estadística del gabinete, digo, va a tirar datos de encima nomás. El ministro más viejo del gabinete es Carlos Montes, que tiene 79, por lo tanto tampoco es el mayor. Pero volviendo ahí, diputada, al punto, o si quiere comentar de lo que hemos hablado en estos segundos, pero pedirle la opinión sobre la nominación de Grau, pero al mismo tiempo respecto a esto otro, ¿no? Se menciona aquí el caso de Heidi Werner, que era la subsecretaria de Hacienda, que pertenece al socialismo democrático, que tal como el ministro Grau, Carla Monse también es profesora de esta universidad, fue vicerrectora económica. Bueno, el hecho de que finalmente haya asumido alguien del Frente Amplio en Hacienda, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, lo primero que quiero decir es que nosotros estamos enfrentando una elección parlamentaria con una lista llamada Unidad para Chile. Y me parece que es fundamental en esto dejar de hacer construcciones sobre las dos almas o espíritus del gobierno, como se habló en algún inicio, incluso este tema de los anillos, a propósito que recordaban al exministro Jackson, porque se ha apostado con mucho esfuerzo y voluntad y compromiso, diría yo, de parte de todos los partidos que integran el Pacto Unidad para Chile, de generar un nuevo bloque, una nueva alianza. Entonces, no es bueno hacer, creo yo, o no es sano entrar en estas separaciones tan estrictas de el socialismo democrático, el Frente Amplio. O sea, acá todos los partidos pertenecemos a una misma alianza hoy día y está inscrita incluso el pacto ante el CERVEL. Eso como una primera cuestión. Lo segundo, siempre es importante mantener los equilibrios dentro de un gabinete en el sentido que todos los partidos del gobierno es importante que tengan representación, y en eso es cierto lo que se ha dicho sobre, y yo partí diciendo, reconozco los desafíos que tiene el ministro Grau cuesta arriba, porque el ministro Marcel en eso había hecho un trabajo que le llevaba una cierta ventaja o delantera, ¿verdad? Incluso en la discusión presupuestaria, que ya se está empezando a dar las primeras conversaciones. Pero bueno, espero que sepa abordarse con las mismas cualidades o características que lo venía realizando el ministro Marcel, y desde de Álvaro García tengo la mejor de las opiniones. Creo que va a tener un gran desempeño en economía, aunque hay pocos meses por delante también, pero me parece que va a venir a dar un nuevo enfoque o aportar quizás de una manera distinta a ese ministerio. Así que hoy día lo más complejo es construir este diálogo transversal. En eso quizás va a tener que existir un cambio de liderazgo respecto al ministro Grau, pero bueno, no, yo creo que es posible lograrlo o sacar adelante ese desafío, esa tarea. Sí, por lo pronto la ley de presupuesto que ingresa ahora en el mes de septiembre. Para terminar con el tema, Camila, del ajuste ministerial, la salida del exministro Esteban Valenzuela cuesta entenderlo un poco todavía, ya han transcurrido 48 horas, pero bueno, esto que sea como por goteo, de que esto se haya sabido el miércoles, luego el jueves lo del ministro de Hacienda, todo por la prensa, no hay aquí un control de la agenda del gobierno. Llama la atención que se haya dado de esa manera. No hay ninguna explicación de por qué salió el ministro Valenzuela, más allá que él ha dado algunas pistas de las razones que tiene que ver con la negociación parlamentaria. Llama la atención igual que el presidente se implique de esta manera o tome una decisión que no tiene que ver con una pérdida de confianza aparentemente no personal o una mala gestión o errores del ministro, sino más bien por errores, digamos, del presidente del partido, de la presidenta del partido, ¿no? O del partido al que pertenece Esteban Valenzuela. Y llama la atención que ayer, o yo por lo menos, cuando vi la ceremonia en el Montbaras ayer en la tarde, estaba el ministro Valenzuela ya renunciado hace 24 horas. Fue una cuestión muy rara, ¿no? Bien incómoda. Pero déjame agregarte algo, Monse, si me lo permites. Sí, claro. Muchas gracias. Te lo permito. Sí. Habló el ministro Valenzuela ayer, pues, sí, además, pues. Y le bajó toda la gravedad al tema. Dijo, yo llevo hartos años acá, en estas cosas, entiendo cómo es. Y
dirigió inmediatamente sus dardos para el otro lado. Dijo, Sí, empezó a hablar de la aquí es la ultraderecha. ultraderecha la que trató de sacarme varias veces del cargo y el presidente siempre me respaldó, así que estoy muy agradecido de él. Claro, pero todavía no se entiende la salida de Esteban Valenzuela, más aún cuando se señala durante la tarde que él va a participar de la campaña de Janet Jara, ¿no? Carla, no sé cómo ves esa jugada extraña todavía respecto del ministro de Agricultura y además que su sucesora, que era su subsecretaria, que se fue para participar de la campaña de Carolina Toá, se va por unos meses, vuelve. Es una jugada extraña, por decirlo de alguna manera. Carla. A ver, antes de eso, cuando decía lo de mantener los equilibrios y que hay distintas sensibilidades, como se suele decir dentro del gobierno, no lo decía en sentido de crítica, sino que al contrario, me parece que es positivo tener cierto equilibrio y que si bien es cierto, son dos partes de una alianza de gobierno, que no va, por eso también lo menciono, en una sola lista, pero que en definitiva se apoyó en una sola candidatura. También es cierto que hay que reconocer esas diferencias y la necesaria representación, más allá de que uno esté más hacia un sector o hacia el otro, esa diversidad dentro del gobierno. Entonces yo lo decía no como una crítica lo de mantener los equilibrios, sino que como algo que me parece sobre todo entendible, más que darle un calificativo de bueno o malo. Dicho esto, creo que por lo mismo es compleja la salida del ministro de Agricultura, como dices tú, Monse, no sé si extraña, sino que en realidad si las razones son las que se dice que son, es decir, porque su partido arma una lista diferente, son discutibles. Yo en principio no estaría de acuerdo. Por una parte, me parece que si bien los partidos o están o no están en el gobierno, y eso creo que es importante señalarlo, o sea, uno no puede ser del gobierno para estar en el gabinete, pero cuando quiero competir para el Parlamento me voy y hago otra lista, sobre todo porque además hay nombres que no creo que han excluido. Eso a mí me parece que es, por decirlo resumidamente, mezquino, eso y poco leal. Sin embargo, dicho lo dicho, creo que no podía traspasársele esa responsabilidad al ministro que sí había sido parte del gobierno a través del gabinete, donde además había ejercido su cargo de manera también muy leal, digamos. O sea, me parece que no hay nada en términos, como decía Patricio, personales o de su desempeño como ministro para que justificaran su salida. Y mezclarlo con la lista parlamentaria no me parece una buena señal, porque creo que efectivamente tiene que ver con porque no tendría que influir, sobre todo en los últimos meses de gobierno, la coyuntura electoral en precisamente dar esta idea y esta sensación de estabilidad y de que se gobierna hasta el último día. O sea, si bien yo decía hace un ratito que es complejo manejar los últimos meses, que en general se producen cambios de gabinete, que cuando quedan pocos meses hay menos nombres para incorporar al gabinete, etcétera, etcétera, creo que la preocupación principal del presidente del gobierno debe ser gobernar hasta el último día y mantener esa continuidad y estabilidad. Por lo tanto, si es por eso, pero que no nos consta, no está bien la salida del ministro de Agricultura, porque aquí efectivamente las responsabilidades son más bien de los partidos. Y insisto, creo que el partido del ministro estuvo mal, hubiese sido preferible y se estuvo a punto de tener una única lista parlamentaria, y creo que esa decisión de última hora de ir separado, además una coalición que yo creo que la nueva, la formada por el partido del ministro, más no humanista, no tiene, creo que, mucha proyección en términos electorales, entonces creo que sí. hace daño, o sea, no veo cuál pudiese ser el aporte, pero creo que traspasar la responsabilidad del ministro no me parece una buena idea. Sí, Espero, sí, Carla, sí, termina el punto nomás. Yo espero que a la nueva ministra, que hizo lo que hizo y que ahora vuelve, que me parecía más muy bien, que haya renunciado para hacer campaña por su candidata en las primarias, porque esto también precisamente da cuenta
de la diversidad y la sana diversidad dentro de la coalición, que vuelva, y espero, sí, porque vi con alarma ayer en la tarde-noche en las noticias, que no había sido muy bien recibida por los funcionarios, pero ese es otro tema y yo creo que me encantaría que se despejara y da una sensación de continuidad, más allá de lo raro del movimiento, que la ex subsecretaria ahora sea la ministra. O sea, en ese sentido creo que es mucho menos traumático y creo que es una persona muy preparada y que está muy a cargo, también la escuché, y muy consciente de cuáles son los temas que hay que ir trabajando. Entonces me parece que no está en duda ahí la continuidad de la cartera. Vamos a ir con la diputada a la vuelta. Simplemente mencionar algo al final. Ha habido todo tipo de interpretaciones para esto. Yo lo primero que diría es que evidentemente es por esta razón. Si no fuera por esta razón, el gobierno ya lo habría desmentido y por algo no lo desmintió, ¿no? Y luego, claro, por un lado se dice el ministro paga el pato injustamente, pero uno siempre concurre a estos cargos dualmente por sus atributos personales y también por representar a un grupo, ¿no? Y adicionalmente está la pregunta de si le corresponde al gobierno o a la coalición cobrar la factura, y ahí también hay dos tipos de interpretaciones. Una es que el gobierno es una cosa y la coalición es otra. Pero el presidente es jefe de coalición. Otra interpretación es que históricamente el presidente opera como jefe de coalición, por lo tanto no hay una separación nítida entre los dos ámbitos. Pero si sale de la coalición, ¿para qué se va al comando Jara? Bueno, pero señalar por último, porque estos son los trascendidos, no desmentidos, por lo tanto por mientras los damos por sentados, que no es solamente por las dos listas, que ya es un punto, sino por lo de Calisto, que ya habría sido llevar la decisión a una circunstancia de transfugismo político bien difícil de presentar. Pero bueno, todo esto, diputada Musante, lo dejamos en sus sabias manos para que a la vuelta nos pueda dar su apreciación sobre el punto. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Estábamos hablando de cambios de gabinete, de interpretaciones, en particular a la salida del ministro Valenzuela, de si el gobierno es una cosa y el oficialismo es otra cosa, de si Boric es presidente y al mismo tiempo o no jefe de la coalición. Bueno, todo esto tiene que ver con tratar de entender y interpretar la decisión que se tomó respecto a la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura. Diputada Musante. Bueno, lo primero que quiero decir es que creo que esto de la lista paralela que se armó, obviamente fue un error político de parte de los partidos que, sobre todo en particular de la Federación, que sí han sido parte de una construcción de unidad que se ha dado en torno al gobierno. El presidente igual fue muy claro en decir, él hace más de un año venía diciendo que quería que existiera una unidad lo más amplia posible para enfrentar las próximas elecciones y que será parte también de su legado político. Por lo tanto, el tomar la definición de crear una lista alternativa a última hora, paralela, más allá de las complicaciones que todos sabíamos que se iban a dar por una lista única, me parece que al final es contravenir un mandato que nos dejó el presidente Gabriel Boric. Entonces, en eso sí creo que el problema no es solamente parlamentario, ni siquiera de la actual candidata del oficialismo, sino que más bien es una contravención directa de una petición, de un llamado que nos hace el presidente Boric. En ese sentido, yo no voy a entrar a opinar o a juzgar si esto habría sido como una pasada de cuenta o no. No me parece tan evidente la pasada de cuenta. En varios momentos se había solicitado la salida del ministro de Agricultura, incluso con voces del propio oficialismo, con críticas a su gestión. Por lo tanto, creo que es una gestión que venía bastante complicada hace tiempo. Y me parece más importante destacar que el día miércoles en el Congreso Nacional se aprobó el proyecto que va a sustituir el sistema, el mecanismo de financiamiento que va a sustituir al CAE, que es el famoso FES, que va a beneficiar a más de 1 millón de familias actualmente endeudadas. Y creo que ese es el mayor logro del gobierno de esta semana, y creo que en eso debiesen estar concentradas todas las noticias o los focos, más allá de estas posibles o eventuales tensiones, ¿verdad?, entre los partidos que integraban la coalición de gobierno y que decidieron voluntariamente no continuar en un pacto de unidad. Sí, ahí bien breve respecto a las críticas oficialistas, mencionar al senador Fidel Espinosa, quien con la mesura a la que nos tiene acostumbrados dijo que lamentaba que el peor ministro desde el retorno a la democracia no hubiera salido de su cargo por su desempeño
sino por razones políticas. Sí, pero él tiene fijación con alguna figura, entre ellas el actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, también. Por eso yo solo lo cité y las interpretaciones de ustedes son libres. ¿Ah? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, sí, yo creo que solamente para remitirme un poco a los dichos de como dicen ustedes, del polémico senador Miguel Espinosa. A ver, igualmente yo quiero coincidir con esto con él, porque sí me parece que habiendo una gestión que fue en algún momento fue bien cuestionada. Yo recuerdo todo este tema de la papa, promesas que quedaron incumplidas, que la salida se produzca más por un ruido de una situación más política, claro, obviamente que es lamentable, porque los ministros deben salir principalmente por motivos de gestión, pero yo creo que se habían acumulado suficientes razones desde antes, y yo creo que el presidente Boric también las tenía muy presentes a la hora de tomar esta determinación. Sí, bueno, viendo el panorama completo con este nuevo gabinete que probablemente sea el que termine el 11 de marzo, se hablaba ayer, se especulaba, ustedes lo sabrán, de la salida de algunos ministros del Partido Comunista, Cataldo, Vallejo, que iban a ir a reforzar la campaña de Janet Jara, y finalmente eso no ocurrió, así que si no salieron ayer, probablemente es difícil que lo vayan a hacer en el futuro. Y bueno, con este mono ya que tenemos del gobierno, del gabinete, Carla, ¿cómo analizas el momento actual de este gobierno? Y te lo pregunto porque ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de leer una entrevista bien interesante, discutible, pero es interesante, de Carlos Correa, que fue director de la SECOM en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Es una persona ligada evidentemente al oficialismo, y dice lo siguiente: da la sensación que el postnatal del presidente dura hasta el 11 de marzo. Él señala que hay una falta de energía, falta de convicción, una suerte de desgano que ni siquiera llega a ser pato cojo del gobierno, en el fondo apuntando a una falta de liderazgo y un vacío de poder en esta fase final, donde el presidente no se le ve en los temas importantes y donde el oficialismo está más preocupado de lo electoral, pero de lo electoral ni siquiera en términos presidenciales, sino más bien en lo parlamentario. Y él lo señala de manera muy clara, muy nítida, que en realidad el oficialismo hay un pesimismo respecto de la elección presidencial, que ya la darían por perdida, y ahí apuntando fuertemente a lo que sea lo parlamentario, que está vinculado con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Carla, ¿cómo lo ves en ese sentido el desafío parlamentario ante proyecciones que hablan que las derechas, incluso con esta división de las listas, podría tener mayoría en el Congreso, digo, Partido Republicano, los Libertarios, Chile Vamos, y además del gobierno, ¿no? Que son las proyecciones que se hacen en términos electorales, más allá que falta harto todavía. Carla. Bueno, son un montón de cosas. Voy a tratar de responder por lo menos algunas. A ver, en primer lugar, yo creo que no es muy original plantear que los gobiernos, cuando les queda poco tiempo, gobiernan y todo este tipo de crítica. Yo no tuve la oportunidad de leer la entrevista que tú mencionas, pero según lo que tú mencionas, en general tendería a no estar muy de acuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, primero porque me parece obvio que los partidos, y por eso también dije lo que dije antes, o sea, creo que eso sí, el presidente más bien tendría que estar preocupado el gabinete del gobierno y no de la cosa más electoral. Y en ese sentido sí creo que por último, otra cosa hubiese sido si el partido que decide hacer una lista distinta se va del gobierno, pero no, eso no ocurrió. Entonces me parece que ahí se mezclaron cosas, lo digo a propósito de lo que me quedó en el tintero hace un rato y que creo que no necesariamente estamos de acuerdo con la diputada Musante. Dicho esto, no me parece raro, al contrario, me parece que está bien que haya preocupación por la elección parlamentaria, porque evidentemente, y así también lo ha demostrado estos 4 años, es fundamental tener mayoría en el Parlamento, no es cualquier cosa. Eso es muy importante. Cualquier gobierno que quiera no solo ganar una elección, sino que poder llevar a cabo su programa, tiene que tener mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, no es una discusión baladí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y también tal como lo decía la diputada, en esta semana no solo ocurrió el cambio de gabinete, sino que
por ejemplo, ocurrieron cosas como la derogación del CAE y la votación y la tramitación de la nueva propuesta. Eso es cumplir con el programa. Alguien podría decir, bueno, mira, justo a última hora, o sea, siempre los últimos meses de gobierno, depende de la perspectiva, como tú lo mires, es que falta un montón o que falta muy poco. Yo creo, y también escuchaba al ministro del Trabajo antes de este segmento del programa, las cosas que estaban haciendo en este momento. Entonces yo creo que el gobierno sí está gobernando y el gobierno no es solo el presidente. Otra cosa es si uno puede evaluar cuán presente, cuán líder o cuál es o no es en este preciso instante, pero me parece que el gobierno está preocupado fundamentalmente de gobernar, y en ese sentido también es una buena señal de que los ministros comunistas que se rumoreaba que podían salir para ir al comando no lo hayan hecho, porque a mí me parece que hoy día su rol fundamental está estar en el gobierno, porque además la campaña presidencial no es solo de los comunistas, sino que es de toda la alianza, por lo tanto no tiene por qué ser solo los ministros comunistas o los que tengan que ir a asumir cargos relevantes en esa campaña, y por eso también me parece absolutamente razonable y nada extraño que el ministro Valenzuela vaya a apoyar esa candidatura, porque si bien hay dos listas parlamentarias, hay una candidatura única presidencial. Por lo tanto, yo no lo veo tan dramático. Me parece que lo otro es hacer siempre, o sea, ocupar siempre la oportunidad de un gobierno que le queda poco para decir que ya se acabó, porque esto lo hemos escuchado miles de veces. Sí. O sea, como que me parece súper poco original. Ahora, dicho todo esto, creo que sí el presidente ha mostrado liderazgo y en cuestiones que son importantes, y perdón que me cambie un poco de tema y a lo mejor no era la idea que lo hablamos, pero por ejemplo me parece que la actitud que él ha tomado en relación a los dramáticos y súper condenables hechos en el estadio de Independientes, creo que en Buenos Aires, me parece que ha sido el correcto, que contrasta además de una manera demasiado notoria con la actitud que ha tenido el gobierno argentino en relación a estos hechos, porque además esto no tiene que ver con un equipo u otro, no tiene que ver con nacionalidades, no tiene que ver con chauvinismo, no tiene que ver con nada de eso, y por lo tanto creo que el presidente sí ha actuado de la manera correcta, poniéndose del lado de el cuidado, la protección de los ciudadanos chilenos que están en este minuto en otro país, estuvieron en condiciones detenidos hasta hace pocas horas, la mayoría de ellos, muchos heridos, etc. Entonces, acusarlo de falta de liderazgo, no lo sé. Otra cosa es, sí, y en eso hay que ser consciente, y ahí también tomo lo que decía Camila, y en eso yo creo que tiene razón. ¿Por qué estamos hablando del cambio de gabinete y no del fin del CAE? Bueno, creo que el gobierno lamentablemente construye pésima información, y mucho peor la forma en cómo comunicar sus logros. Y en ese sentido, claro, o sea, que justo coincida la tramitación de una de las leyes más emblemáticas del programa de gobierno, como es el fin del CAE, con un cambio de gabinete, es algo que sí se puede prever, porque no era necesario hacerlos coincidir las dos cosas. Eso sí, posible. O se podría haber hecho una cosa antes que la otra, al revés. Pero no metes ruido entre medio y sobre todo comunicas mejor, y entonces claro, por eso la opinión pública o aquí o los medios de comunicación en general estamos hablando de un cambio de gabinete que en estricto rigor tampoco es ni tan sorpresivo ni tan dramático, en vez de estar hablando de algo tan importante como el fin del CAE, y que tiene que ver con ir eliminando, digamos, también, o sea, porque además lo del fin del CAE no es menor, porque de alguna manera fue uno de los pilares y una de las demandas más importantes de las movilizaciones sociales del No, sí, es un gran tema. Yo estaba pensando justo en lo que tú decías. Sí, pero solo Carla, se aprobó en la Cámara, falta todavía el segundo. No, es cierto, pero no era obvio tener mayoría en la Cámara para ese proyecto, ¿no? Y es cierto lo que dice Carla, que fue uno de los combustibles del alzamiento estudiantil del año 2011. O sea, el CAE reflejaba toda la injusticia de la política pública, ¿no? Por lo menos lo que tiene que ver con los estudiantes universitarios. Ahora, quería llevarles, porque nos quedan poquitos minutos, Carla, diputada, a otro tema, que es el tema de los programas presidenciales. Hemos hablado tanto, digo todas y todos, no en este programa, digo en general, del programa de Janet Jara,
y poco y nada del programa de José Antonio Kast, que ahora se conoce y por lo tanto ya lo podemos discutir en Que el de concreto. Kast y Kaiser se presentaron ayer. Que ya los podemos Estará discutir el en lunes. concreto. Que ya los podemos discutir en concreto. Por eso lo estoy diciendo. Porque a diferencia de la vez anterior, el programa de Kast ya no tiene 204 páginas, sino 30 y tantas. Le hace el quite a cualquier afirmación conflictiva que tenga que ver con los llamados o mal llamados. Dejo ahí las dos alternativas. Temas valóricos, o sea, le hace el bulto a las políticas de derechos humanos, no propone el cierre del INDH, evita pronunciamientos demasiado categóricos sobre, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero sí hace mucho énfasis en el tema económico y en el tema de la seguridad. En lo que tiene que ver con el tema económico, plantea la reducción de los impuestos del 27 al 23% para las empresas grandes y medianas y al 20% para las empresas pequeñas. Adicionalmente, propone en los primeros 18 meses de su gobierno una reducción del gasto público de $6.000 millones. Eso es mucha plata, ¿no? Habría que ver cómo se reduce el gasto público en $6.000 millones. Y en paralelo, plantea no una vía directa para recuperar la recaudación pública, sino una indirecta, que es el crecimiento económico. Y quiero hacer dialogar esto con una entrevista, aquí hay opiniones para todos, pero con una entrevista que dio recientemente el economista, doctor en economía y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, a Daniel Matamala en su canal de YouTube, donde el profesor Agostini señala, y voy a citarlo textual, que la idea de recaudar lo mismo que se haría a través de los impuestos vía crecimiento económico, y lo cito textual, es mentira, es terraplanismo económico, eso no pasa, no ha pasado y no va a pasar. Cierro comillas. Bueno, las primeras apreciaciones sobre este programa de José Antonio Kast, que obviamente habrá que profundizar, porque con 35 carillas no se alcanza a apreciar la magnitud de los problemas que implican dirigir un país, diputada. Bueno, a mí no me extraña que José Antonio Kast, en buen chileno, esté tratando de sacarle el poto a la jeringa sin hacerse cargo de lo sustancial y lo estructural de manera seria. Porque nosotros vivimos escuchando en el Congreso Nacional de parte de la bancada republicana como, de verdad, es una suerte de grabación que repiten, que es que hay que reducir los gastos, que es que hay que recortar el gasto fiscal, que es que hay que reducir 6.000, no sé cuántos miles millones de pesos dentro de nuestro presupuesto, pero no hay una verdadera propuesta seria de cómo se va a compensar a ese gasto fiscal que se va a recortar, llegando con los servicios más importantes, por ejemplo, en salud, que hoy día ya están traspasándose todos los colegios municipales al Ministerio de Educación a través de los servicios locales de la educación pública, en materia de salud pública. Entonces, realmente, como decían por ahí, yo también coincido con el tema del terraplanismo económico, porque si hay una buena forma de recaudar para el Estado y de luego redistribuir las riquezas en nuestro país, es también a través de los impuestos, de que hay que hacer modificaciones a nuestro actual sistema tributario para que esto sea aún más justo. Estoy totalmente de acuerdo, pero los problemas no se solucionan con estas recetas mágicas que nos traen, y muy simples también, o sea, súper simplistas, que nos presentan republicanos liderados por Kast, donde también han sido extremadamente criticados por los economistas. Yo quiero recordar que Kast en su campaña presidencial anterior de 2021, incluso un grupo de economistas que sacó una carta que representaba más, ¿cierto?, al sector, al bloque de Chile Vamos, pero que llegaban incluso hasta el centro político, y sacaron una carta firmada sosteniendo que el programa económico de José Antonio Kast era absolutamente inviable. Entonces, yo cuando escucho todas estas soluciones mágicas de que sacando algunos operadores políticos se va a solucionar el problema del gasto fiscal y automáticamente le va a mejorar la calidad de vida a la gente y le va a subir su ingreso per cápita, me parece que también es tomar a los electores, de verdad, prácticamente tomarle el pelo y tratarlos como si fuesen
absolutamente ignorantes en la materia, y yo no creo aquello. Hoy día los chilenos se están informando más que nunca, saben que no existen recetas mágicas, saben que con solo despedir a un par de funcionarios públicos o recortar el gasto fiscal no se aumenta de inmediato los ingresos per cápita. Por lo tanto, hay que trabajar en una propuesta absolutamente más seria que la que está levantando republicanos, pero que ya nos tienen acostumbrados a eso. Sí, en general, Carla, los economistas más reputados que han tenido cargos internacionales o dentro del país, que criticaron duramente el programa de primarias de Janet Jara, ese programa, no el de ahora, también han sido muy críticos con José Antonio Cast y con esta idea del recorte fiscal sin ninguna compensación, de bajar impuestos. Esta frase del terraplanismo económico se ha planteado en varias ocasiones por parte de economistas. Hoy día en la mañana escuchaba una entrevista de Ignacio Briones, que él hacía la diferencia del programa de Evelyn Matei, de cómo se iba a realizar el tema del recorte fiscal de los 8.000 millones en 4 años, decía 2.000 por cada año. Es difícil, pero se puede hacer. Apuntaba el tema de las licencias médicas, en fin, de programas que son ineficientes, y que con esa plata, él hablaba de que esa plata idealmente llegara a las personas también, a través de inyección de recursos, y hacía la diferencia, el paralelo con lo de Cast, y ahí él era muy crítico, o sea, como que era inviable el programa de Cast. Lo que pasa es que, dicho como lo dice Briones, es una reasignación del gasto público. Claro. O sea, vamos a dejar de gastar en esto para gastarlo en esto otro. Lo que Cast dice, a lo mejor le falta completar la oración, es de reducción en estado puro, ¿no? Y agregar una cosa bien breve, sé que estamos pasados, Carla, así que te voy a pedir ahí capacidad de síntesis, pero una frase... yo tengo que tener capacidad de síntesis. Pero por favor, todo poco. Una frase bien breve del programa de Cast, que sin usar exactamente las mismas palabras, me recuerda a la entrevista de Milei a The Economist, donde dijo: mi desprecio por el Estado es infinito. Voy a leer textual, La crisis de un Estado que, en lugar de ser un motor del desarrollo y un apoyo para las personas y las familias, se ha transformado en un gran obstáculo, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria y en un gasto público desbordado que no le mejora la vida a nadie. No logra apreciarse, o al menos se trasunta, de si él está opinando sobre el gasto actual del Estado o sobre el Estado en sí, ¿no? Como que huelo, pero a lo mejor estoy oliendo mal lo segundo. Pero bueno, ahí, Carla, lo dejo en tus manos con capacidad de síntesis. Eso. Voy a tener capacidad de síntesis porque usted, profesor Patricio López, ya dijo varias de las cosas que yo quería decir ahí en sintonía. Bueno, yo creo que, ya que tengo que ser breve y concisa, creo que esa es la pregunta. La reducción del gasto fiscal no es solo una cuestión técnica, sino que es una cuestión ideológica, tiene que ver efectivamente con jibarizar aún más un Estado que tampoco es muy fuerte en este país, y eso en la práctica se traduce en falta de políticas públicas o la eliminación de políticas públicas importantes. Ya que tú mencionas a Milei, yo también estaba pensando en mencionarlo, y creo que los electores y las electoras en Chile debieran pensar un poquito en eso, debiéramos estarnos fijando qué significa la disminución del gasto público y el desprecio por el Estado, tal como tú lo mencionabas. ¿Quiénes han pagado en estos meses de gobierno, más que meses, años de gobierno de Milei? ¿Quiénes han pagado esa reducción del gasto fiscal? Los jubilados, la educación pública, e incluso entiendo que eso finalmente no fue aprobado, por suerte, porque todavía queda algo de racionalidad en el Parlamento, la desfinanciación de la salud pública, en particular la de los niños que se atendían en el Hospital Garrahan, que es un hospital de alta complejidad pediátrico en Argentina. Es decir, es no hacerse cargo de las necesidades de las y los ciudadanos que pagan sus impuestos y que a cambio les están diciendo que no van a recibir nada. En eso Milei también siempre ha sido súper claro. El Estado no tiene por qué andar financiando a la gente que se enferma, a la gente para que se eduque, etcétera, etcétera. La receta de Cast creo que es lo mismo. O sea, no tiene ninguna factibilidad técnica ni política, tal como lo mencionaba Montserrat, de acuerdo a las opiniones de destacados economistas que no necesariamente están en la vereda hiperopuesta. No, a la centro-derecha, sí. Exactamente, o sea, aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas, porque el más
sobreideologizado en este caso es el propio CACS, significa eliminar el Estado, pero por lo tanto significa que los más pobres sean los que paguen las consecuencias. Porque aquí lo que hacía falta, y creo que por eso hay que insistir, y ya que hablamos de eso al comienzo, aquí lo que importa es una reforma tributaria donde quienes más tengan, más ganen, paguen más impuestos, y no que la gente que paga impuestos cuando va a comprar el pan a la esquina, más encima no tenga después el día de mañana lo poco que hoy día tienen. Sí. O sea, es mucho más fácil financiar, o sea, evidentemente que las políticas públicas se financian gastando la plata. Entonces, necesariamente el ahorro fiscal es algo positivo, y tal como decía, no sé si la diputada Montserrat, o sea, lo que cuando se dice disminuir el gasto fiscal, no estamos hablando de que se les va a bajar el sueldo, no sé, a los funcionarios públicos que más ganan, esas no son las medidas que se toman. Bueno, Carla, nos tenemos que ir corriendo porque a la vuelta hay una entrevista y tenemos que dejarla a Diana el tiempo necesario para poder sacarle adecuadamente el jugo, en el mejor sentido de la palabra, por cierto, a nuestras próximas invitadas y al próximo tema. Diputada Musante, millón de gracias. Carla Peñalosa, lo mismo, que tengan buen fin de semana. Nos vamos corriendo, pero en poquitos minutos está Diana con ustedes. Chao, Monse, chao, Pato. La clase de marketing